magistrados dando cuenta de que realmente no quiere. Hoy habló, claramente decidió hablar porque sabía que era inminente la decisión de la Corte Suprema. Entonces prendió el ventilador. Hizo varias declaraciones periodísticas, radiales, a medios gráficos, una más inquietante que la otra. Una más inquietante que la otra. Vamos a repasar algunos de los textuales y les voy a contar también, porque me gustaría que se comprenda, cuál es la situación en la que está en este momento el gobierno, en el medio del escándalo por Spert, en el medio además del triple crimen, en donde vemos la penetración del narco en la Argentina desde hace muchos años, décadas diría yo, por supuesto que no es patrimonio de este gobierno, ni mucho menos. Y al mismo tiempo en el medio de una negociación, que recién bien nos contaba Carlos, de la Argentina con los Estados Unidos. Y para los Estados Unidos es central el combate contra el narcotráfico, las leyes del Gafi. Piensen ustedes que tiene en este momento Estados Unidos una acción muy fuerte, vehemente, con esas acciones militares en el mar contra Venezuela, precisamente por el tema del narco. Entonces el presidente está en esta encerrona en donde tiene un periodo de 10 días. No es que puede dilatar eternamente la decisión judicial. Después les voy a contar cuáles son las leyes de cooperación y qué es lo que tiene que decidir el presidente Milei en el transcurso de estos 10 días. Pero habló Machado. Una de las primeras consideraciones que dio, dijo: no soy narco, soy un tipo que se equivocó. Bueno, eso se lo va a tener que explicar nada menos que la justicia de los Estados Unidos. Y avanzó en su relato. Ahí contó un poco de su vínculo con Spert, cómo fue que se conocieron, que lo buscaron para financiar esa campaña electoral presidencial de Spert. Dice: no es culpa mía que Spert me haya negado. Es un error de Spert, dice Machado, porque no fue un apoyo oculto, ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos. Unos mangos, después terminó diciendo que podían ser, no creía que 1 millón, pero sí alrededor de $500.000, ¿no? Para cualquiera de nosotros una cifra inalcanzable, para él unos mangos. Dice: el error de Spert, dice Fred Machado, es haberme negado. Claro, ¿por qué? Fíjense. 19, en una de las tantas reuniones empresarias de las cuales yo participo como consultor, conozco al señor Federico Machado, me dice que es admirador de mis ideas. Justo estaba yo haciendo la presentación de mi libro, La Sociedad Cómplice, mi segundo libro. La editorial Penguin Random House no tenía dentro de su periplo de presentaciones del libro pensado en Viedma. Esta persona, Federico Machado, es de Viedma. Él me propuso presentar el libro en Viedma y me pareció fantástico. Él organizó la presentación de mi libro en Viedma y eso fue toda mi relación con el señor Federico Machado. Este fue el primer error, según dice el propio Machado de Spert, negarlo. Negar el vínculo, porque Machado después dice, y el mismo Spert termina reconociendo, que hubo varias reuniones. Ahora vamos a ir repasando reuniones en casas de cada uno de los protagonistas, con las esposas, con otros personajes. Va nombrando a otros personajes relevantes de la política hoy. Ahora, comparte abogado. Yo decía, si la extradición tardó el proceso tardó estos 4 años que él permanece preso en Viedma con tobillera electrónica, es por las maniobras dilatorias propias, pertinentes, interpuestas por su abogado defensor, el doctor Oneto. Pero claro, Oneto es el abogado también del presidente, entre otros, a los que ha defendido en su carrera como abogado. Pero esa es la paradoja. Miren, sin ir más lejos, acá hay una fotografía de ambos. Además, Oneto fue candidato a vicegobernador por La Libertad Avanza, acompañando la lista de Carolina Píparo. La Ley de Cooperación Internacional en materia penal dice que hay 10 días para expedirse desde que se recibe el expediente. Es decir, hoy la Corte avala la extradición, tiene 10 días el Ejecutivo, es decir, el presidente. Este fue un fallo por unanimidad en la Corte Suprema hoy, de los doctores Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. Ahí está, la justicia aprueba la extradición, el Ejecutivo tiene la decisión final y tiene estos 10 días para decidir si la concede o no. O incluso puede, digamos, no expedirse, con lo cual se cree que asume la extradición, pero también la puede rechazar,
¿Por qué? Argumentando especiales razones de soberanía nacional, de seguridad u orden público u otros intereses esenciales para la Argentina que tornen inconveniente este pedido de extradición. O sea, tiene un argumento, pero yo les decía, para el presidente Milei es complicado. Primero, porque comparte abogado con el sospechado de narco. Segundo, porque está en una negociación con los Estados Unidos y hay leyes de cooperación en materia de narcotráfico. Y en tercer lugar, porque estamos en un proceso electoral, son 10 días, es antes de la elección que vence el plazo. Y no hay nada menos que la sospecha de que Spert y Machado tenían un vínculo nada menos que asociado al narcotráfico. Machado fue detenido hace 4 años por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén, porque ya tenía un pedido de captura internacional. Por alguna razón que no me queda a mí demasiado clara, está en la casa de su madre, con tobillera, en un lugar muy espacioso, muy difícil, entiendo yo, de custodiar por las imágenes que vimos. Y en una frase inquietante hoy Machado, antes de conocer que la Corte iba a aceptar su extradición, pero sospechando que eso sucedería, por eso decide hablar, y ahora les vamos a contar qué dijo cuando prendió el ventilador, dijo: a mí me sacan de la Argentina, yo nací acá y moriré acá. Atención con esto, dijo: nací acá y moriré acá. Todavía no se conocía la extradición. ¿Qué nos estaba diciendo Fred Machado? ¿Alguien está controlando, custodiando su seguridad física, su integridad personal? Y ojo, porque el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, que le dio la preventiva y luego la domiciliaria, podría decidir eventualmente que hasta tanto la extradición se efectivice, hay un periodo, si el Ejecutivo la avala, el presidente Milei, de 30 días, vaya a una prisión por eventualmente los riesgos de fuga o del entorpecimiento de este proceso. Y cuando le preguntaron al sospechado de narco, a Fred Machado, por su abogado defensor, el doctor Oneto, que haciendo el trabajo que corresponde a cualquier abogado defensor, con las maniobras dilatorias logró que pasaran estos 4 años sin que la extradición se efectivice, le preguntó el colega: bueno, pero mire, el presidente Milei tiene que decidir ahora su extradición. Y ustedes tienen el mismo abogado. ¿Saben lo que contestó Machado? Dijo: yo comparto abogado con Milei, ¿no? Dijo: efectivamente, yo comparto abogado. Este es el textual. Pero es como compartir cocinera. El presidente, para firmar, no le va a pedir permiso al abogado. Bueno, yo no sé si es como compartir cocinera, me parece que es un poco más delicado, ¿no? Pero en cualquier caso es lo que dijo Machado. ¿Cuál es el procedimiento? Si el Ejecutivo lo avala, tienen que ir de Viedma a traerlo a Buenos Aires y ponerse a disposición de la justicia de los Estados Unidos, que lo llevará a Texas para ser juzgado. Fíjense este otro textual que me resulta muy interesante de Machado, ¿no? Porque él siguió hablando. Vamos poniendo los que tenemos, porque él le empezaron a preguntar, ¿no?, si conocía a otros dirigentes políticos. Dijo que conocía a Manes, a Mansur, a Horacio Macciachesi, al de Salta. Ahí la colega Natalia Niviesquiviatz aclara que cuando habla del de Salta se refería a Urtubey. Lo conozco porque estaba yendo con un amigo que buscaba poner una aerolínea con base a Tucumán. Incluso dice que, que fueron a la casa, pero que finalmente no se concretó el negocio. Y después le preguntan, frente a este relato, lo lógico, lo obvio, si conocía a Milei. Y él dice: no. Y escuchen la anécdota que cuenta. Impresionante. Él dice: yo le pedí a Spert conocer a Milei. Y también se lo dije al gordo, por Carlos Maslatón, que ese gordo chanta en el 2020 me vino a ver a Miami porque yo lo conocía y me dijo: mira, yo quiero hablar con vos por una potencial ayuda a la campaña. O sea, Maslatón le dice al señor Machado, que tenía la billetera fácil, claro. Ahora está investigado por vinculaciones con el narcotráfico, ¿no? Dice: quiero hablar con vos por una potencial ayuda para la campaña, porque yo, le dice Maslatón, tengo aspiraciones presidenciales en el 2023. Y entonces dice Machado: ahora se hace el santo, ¿no? Porque Maslatón se rasga las vestiduras, pero dice: me vino a pedir plata. Y quiero agregarle un dato a esto. Un dato, que el presidente Milei, si leyó o escuchó las declaraciones, no le va a pasar desapercibido, porque es un tema muy sensible para el presidente. Cuando se tocan estos temas, habitualmente algún fusible salta.
Dice Machado, voy a contar una anécdota un tanto graciosa, particular. Los kirchneristas van a pensar que soy tan tarado como Milei, pero a mí los perros me encantan. Y ahí cuenta la anécdota. Él dice, pienso que los perros son seres extraordinarios. Dice, yo tuve un mastín cuando era muy pequeño y a los 3 años a ese perro lo pisó un auto. Ese perro me miraba a la cara y era como que nos hablábamos, nos entendíamos. Un perro muy inteligente. Y cuando se muere, por los próximos 10 años lo soñaba. Y cuando me entero que Milei tiene esos mismos vínculos, yo dije, tengo que contárselo, tengo que hablar con él. Bueno, y lo que sigue es, bueno, finalmente el agradecimiento, ¿no?, de Spert a Fred Machado, en donde, bueno, empieza con estas contradicciones, en donde dice primero que no lo conoce y después se remite a este video en donde él, después de un viaje de campaña, hace el agradecimiento con nombre y apellido. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por Vinabelgos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Bueno, acá estamos con este tema realmente muy inquietante. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Débora? Bien. Preguntarte un poquito qué viste en el acto de ayer también, qué crees que puede pasar con lo que contaba Jan respecto de la reimpresión de boletas y en el medio, bueno, toda esta situación de Machado que veremos cómo termina. Yo creo que el gobierno va a aceptar, ¿no?, la extradición, que también es una manera de evitar que siga hablando. A ver, yo te diría 3 cosas. La primera, viendo el acto de ayer, lo primero que llegué a la conclusión es que en la Argentina es mucho más fácil llegar a ser presidente que estrella de rock. Esto está claro. Lo segundo es que no fue un acto improvisado, fue un acto con mucho ensayo. Y acá entonces me lleva la pregunta de ¿cuánto tiempo le dedicó el presidente a esto? Y entonces me surge otra pregunta, ¿eso impidió que el presidente le preguntara a su abogado cuál era el vínculo que tenía José Luis Espert con Freddy Machado? Porque si su ex candidato a gobernador, abogado personal, es además el abogado de Machado y Espert venía dando una sucesión de respuestas contradictorias, evasivas, omisiones que se iban cayendo, el presidente bien podría haber llamado a Francisco Neto y preguntarle, doctor, ¿cómo es el vínculo de Machado con José Luis Espert? Y no llegar hasta esta instancia en el que le provoca el daño que le provoca la campaña. Y ahí a la tercera pregunta es, ¿y el costo que tiene para el país y para el gobierno, que está en un proceso de ajuste extremo, draconiano, que tiene que afrontar el costo de aproximadamente 10 millones de dólares? Es decir, le ha provocado un daño al presidente y se ha autoprovocado un daño al presidente de una magnitud poco vista. Y ayer ocurre algo que además me lleva a esta pregunta. El contexto cambió, esto lo llevó a ser presidente a Milei. Es verdad, hoy es presidente, hoy la situación de la Argentina es una situación muy compleja. El presidente ha tenido que salir a buscar 2 rescates. Uno ante los Estados Unidos y el Fondo Monetario, y el otro ante el PRO, al que despreció, que es hoy el que está rescatando la campaña en la provincia de Buenos Aires y a quien fue a recostarse con el presidente y fundador del PRO, Mauricio Macri, hace una semana para que lo rescatara de una situación extremadamente compleja en lo político. Por lo tanto, en los 2 planos relevantes de una administración pública, que son la economía y la política, en los 2 tiene problemas, en los 2 necesita salir a buscar rescate y en los 2, en el medio, comete una serie de actos que resultan bastante lejanos a lo que le pasa a la gente, que este es el otro problema. Cuando Milei llega a la política y consigue ser presidente, ¿por qué llega a la presidencia? Porque el resto de la política, la sociedad sentía que se había disociado de sus problemáticas y que alguien venía a tener que estar más cerca. Hoy Milei parece volver a estar tan lejos como estaba el resto de la clase política hace 2 años. ¿Qué crees que va a pasar con la reimpresión de boletas? Bueno, habrá que ver cuál es la última decisión que toma el juez, cuál es la propuesta que le lleva. Por supuesto que el gobierno sabe perfectamente cuánto cuesta la reimpresión de las boletas, porque el gobierno fue el que se hizo cargo, el Estado argentino, ser más preciso, del estado de la impresión de todas las boletas, y es obvio que sabe cuánto cuesta. Por lo tanto, tiene que llevar la propuesta. Los tiempos están siendo muy rápidos.
Yo creo que hay una predisposición de parte de la justicia a habilitarlo, pero tienen que resolverlo en tiempo y forma y afrontar los gastos que esto implica. Claro. Tenemos información para compartir en este momento, información urgente. Información urgente, creo que era la alternativa posible y finalmente se concretó. Contanos, Jan. La oficina del presidente informa que el gobierno nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos en el marco de la causa donde se investiga la Comisión de Delitos Federales. El presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría de Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por ley. Débora, el presidente firmará la extradición de Fred Machado. Bueno, acá un poco lo decíamos recién, ¿no? No tiene muchas alternativas, creo yo, no las tenía. 2 o 3 razones que se me ocurren bastante evidentes. Una, que es evitar que siga hablando, por lo menos. Obturar el caso. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Con este asunto, que ¿Qué es lo se que dijo el vaya a presidente en Texas? estos días? Hablemos de la campaña. Correr este tema claramente es lo que hoy necesita. Y dejar esto abierto le habría la instalación en la agenda pública de este tema del que el presidente necesita sacarlo urgentemente. Sí, y en el medio, bueno, una cuestión que es la negociación abierta con los Estados Unidos. Ahí es muy relevante el posicionamiento frente a cualquier tema vinculado con el narcotráfico, ¿no? Es que yo no te lo dije por lo redundante, Débora, pero el último párrafo dice lo que acabas de decir. Mirá, yo no sé si ver. leíste el comunicado, pero dice: la República Argentina ratifica su compromiso de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado. Claro, bueno, eso es Parte de la fundamental. decisión de que Milei tomara la decisión de aceptar el renunciamiento o que lo impulsara a renunciar a Esper está muy vinculado con las negociaciones que estaban teniendo en Estados Unidos. Claro. Porque este es un tema muy relevante de qué se hace. De hecho, la Argentina durante el gobierno de Milei, había bajado algunas restricciones respecto del movimiento de activos financieros que por imposición del GAFI de los Estados Unidos debió reponer. Por lo tanto, este es un tema muy central en ese tipo de... Bueno, Hay que Carlos, decir, Débora, te sumo porque sí, esto tiene es que ver importante en porque medio lo de que las decía negociaciones. Claudio, hubo contactos con el Grupo de Acción Financiera Internacional, con el GAFI, por parte de senadores demócratas de Estados Unidos, que son los que no quieren que de alguna manera Trump le dé de alguna manera esa ayuda financiera a Milei. Pero déjame que te cuente que dentro de las negociaciones prácticamente esto no se trató, pero está muy fuerte el rumor que recién después del 14, de la bilateral que tendrán el presidente Javier Milei y el presidente Donald Trump, en realidad se va a terminar decidiendo cuánto va a ser el monto de ayuda para la República Argentina. Pero atención, ¿Pero se va a anunciar en esa misma bilateral? después del 14. Porque dicen. pero tiene que ser antes del 26. Bueno, yo te digo después del 14, Claro, no, porque- no te digo antes del 26, te digo después del 14. ¿Por qué? Porque hay muchos, vuelvo con los senadores demócratas, Ellen Warren es la principal, digamos, opositora a este préstamo, quieren esperar las elecciones del 26 de octubre. O sea, porque dicen, ¿cómo le vamos a dar dinero a un país que todavía no fue a las elecciones, que no sabemos si el oficialismo va a ganar? ¿Qué va a pasar después si el oficialismo pierde? Por lo tanto, eso no se trata en el tema económico, pero sí lo estás tratando, digamos, desde el Capitolio de los Estados Unidos, el Congreso americano, y esto indudablemente puede incidir en función de cuándo le puedan dar la plata a la Argentina. Hay que decir, Débora, que la situación del gobierno argentino, en particular del equipo económico, está lidiando hoy en el mercado financiero. Ayer vendió el Tesoro aproximadamente 400 millones de dólares del Tesoro, por lo tanto le quedarían aproximadamente unos 800 millones de dólares para poder seguir hasta el 26 de octubre. Recordemos que quedan 13 jornadas financieras con la de hoy. Ahí quiero poner este cuestionamiento. Digo, los demócratas dicen o le plantean a la administración Trump, no le podés dar dinero sin saber todavía si el turno electoral lo van a pasar y si tienen continuidad política. Pero al mismo tiempo, si no le das el dinero, tiene más chances de perder por la zozobra económica, cambiaria. Por ese lado van los republicanos que dicen, estamos necesitados de alguna manera de ayudar a la Argentina antes de las elecciones del 26 de octubre. Te pido un cierre, Claudio.
Yo creo que es hora ahora que estamos en una situación muy crítica, que todas las señales, y estábamos viendo cuando vos abriste el programa mencionando lo que está pasando en el mercado financiero, hay mucha preocupación por lo que está pasando, con lo cual 2 planos donde hoy el gobierno no ha logrado hacer pie, que es el económico-financiero y es el político, cuando faltan apenas 18 días para una elección que es muy decisiva de cara a lo que venga para terminar los últimos 2 años de mandato. Gracias. Bueno, vamos